todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con multiplicación y división de fracciones. Para tal efecto definamos lo que es la multiplicación de fracciones, que es una operación matemática que consiste en multiplicar dos o más fracciones. Es básicamente eso. Ahora veamos aquí algunas multiplicaciones. Si tengo un tercio y lo multiplico por 5 sextos, queremos aclarar aquí que voy a tomar como unidad esta cantidad, voy a representar lo que es para mí una unidad, ¿sí? Como aquí estoy hablando de tercios, voy a suponer que lo que hago es que divido esa unidad en 3 partes iguales. Entonces esta forma de expresar acá me va a representar 3 tercios, y como aquí tengo sextos, entonces aquí voy a dividir mi unidad en 6 partes iguales, que va a corresponder a ¿qué? A 6 sextos, y 6 sextos pues ya sabemos que es equivalente a 1, al igual que 3 tercios es equivalente a 1, y que mi unidad corresponde exactamente a lo mismo que tengo aquí expresado en diferentes fracciones. Ahora, teniendo claridad de esto, lo que quiero acá es explicar de una forma gráfica cómo me representa la multiplicación entre fracciones, cómo la podría representar. Entonces yo digo, un tercio, ¿qué vendría a ser un tercio? Pues un tercio es una parte de estos 3 tercios, o sea, dicho de otra manera, esto vendría a ser un tercio, ¿cierto? 1 de 3. Lo multiplico ¿por qué? Por 5 sextos. En este caso, ¿a qué equivale 5 sextos? Pues si esto es 6 sextos, 5 sextos va a ser la misma representación, pero tomando solo 5 unidades. ¿Y qué vendría a ser mi multiplicación? Inicialmente mi multiplicación la voy a hacer analíticamente, y es que multiplico los números de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Entonces, una forma sencilla de analizar la multiplicación es siempre preguntarnos de esta manera: ¿un tercio de qué? De 5 sextos. Es una forma de representar la multiplicación. ¿Qué vendría a ser multiplicar un tercio por 5 sextos? Pues vendría a ser decir un tercio de 5 sextos. O sea, un tercio de 5 sextos. Estos 5 sextos y un tercio de esos 5 sextos es mi multiplicación. Veámoslo a qué corresponde eso matemáticamente o analíticamente. Analíticamente lo que yo hago es multiplicar los numeradores y me da un número, y lo dividido sobre la multiplicación de los denominadores. Directamente hacemos la multiplicación. O sea que esto va a ser igual a ¿qué? A 5 18avos. 1 por 5, 5, y 3 por 6, 18. Gráficamente, ¿qué me va a quedar? Como lo dije anteriormente, era decir, de 5 sextos, divido eso en un tercio. Y la intersección de la multiplicación de un tercio por 5 sextos, que viene siendo esta expresión, es lo que me representa mis 5 18avos. Si observamos ahí, si yo hago una pequeña interpretación de que de 5 sextos que tengo acá, hago un tercio, divido en un tercio, entonces estoy dividiendo en un tercio. ¿Qué cojo yo? Pues la parte que me queda en común de los dos es mi multiplicación. Para este ejemplo, la parte en común fueron los 5 18avos en que se me dividió la expresión. Gráficamente podría expresar de esta manera la multiplicación. Veamos otro ejemplo para entenderlo mejor. Entonces suponemos que esta es mi unidad, ya lo habíamos dicho, y para tal efecto yo digo que 3 cuartos es equivalente a ¿qué? A coger esta unidad y dividirla en 4 partes iguales, ¿cierto? Y tomar 3 de ella. Entonces eso me representan los 3 cuartos. Si lo multiplico por 2 sextos, ¿a qué equivaldría esos 2 sextos? Pues a coger esa misma unidad y de esta unidad dividirlo en 6 partes iguales y tomar 2, ¿cierto? Eso vendría a representarme mis 2 sextos. Ya dijimos que la multiplicación la podría entender mejor de esta manera, decir, de 3 cuartos de 2 sextos. O sea, de 2 sextos tomo 3 cuartos. O sea que voy a dividir gráficamente esta unidad en 4 partes iguales de acá, ¿cierto? Y tomar 3. Pero hagámoslo analíticamente. Analíticamente, ¿a qué equivaldría? Equivaldría a decir 3 por 2 igual a 6, y 4 por 6 igual a 24. 6 24avos. Me gusta esta expresión porque puedo simplificarla y podemos analizar de una mejor manera este ejercicio. Entonces, habíamos dicho que la multiplicación de 3 cuartos de 2 sextos equivaldría a decir esto, ¿no? Dividir esta unidad en 4 partes y tomar ¿qué? 3 de esas 4 partes. Gráficamente, ¿qué me va a quedar? Esto vendría a ser 6 24avos. Es exactamente lo que me representa la fracción, ¿cierto? Si yo simplifico
¿cierto? Si yo simplifico, ¿a qué equivale 6/24? Pues 6/24 equivale a un cuarto. Y gráficamente, ¿cómo podría representar ese un cuarto? Pues simplemente dividiendo mi unidad en 4 partes iguales y tomando una de esas 4 partes iguales, que si analizamos la gráfica es corresponde exactamente la misma cantidad, ¿cierto? Bueno, entonces para entenderlo mejor, 6/24, que lo tengo acá, si yo traslado estas dos cifras acá, me va a quedar la misma expresión, es equivalente a ¿qué? A un cuarto, ¿cierto? Así tal y como me lo presenta la figura. Bueno, veamos acá otras operaciones. Tengamos en cuenta lo siguiente, que cuando yo multiplico de la forma analítica, normalmente lo hago directo, los numeradores con numeradores. Entonces en este caso el 5 lo multiplico por el 2 y el 3 lo multiplico por el 7. Eso me da que es equivalente a 5 por 2, 10 y 3 por 7, 21. Si puedo simplificar, pues simplifico, ¿sí? De lo contrario, pues lo dejo igual. ¿Ok? Veamos acá otra operación. 3 cuartos por 7 medios. Aquí observen que me cambia el signo. Yo puedo multiplicar, o cuando encuentro multiplicación entre fracciones, lo puedo hacer a través del signo por, a través de un punto o incluso entre paréntesis. Si solo encuentro paréntesis, también puedo de esa forma interpretar la multiplicación entre fracciones. ¿Listo? ¿A qué equivale 3 cuartos por 7 medios? Pues 3 por 7, 21 y 4 por 2, 8, 21 octavos. Ya lo dijimos que si puedo simplificar, lo simplifico y lo llevo a la que nosotros conocemos, la fracción irreducible, ¿cierto? Por ahora, veamos otro ejemplo. 3/25 por 49 medios. Aquí lo que voy a analizar es una serie de números multiplicados entre sí. ¿Y qué podría hacer cuando me encuentro con este tipo de series? Una forma sencilla de multiplicar es que yo puedo simplificar diagonalmente. Puedo simplificar cualquiera de los números de arriba con cualquiera de los números de abajo, ¿sí? Cuando yo digo que puedo simplificar es que puedo sacar tercera, puedo sacar mitad, puedo sacar quinta, puedo sacar séptima, puedo sacar cualquier número primo, ¿cierto? Entonces, si nosotros observamos acá, yo puedo entre 3 y 9, con este 3 y este 9 que está aquí abajo, simplificar y a este 3 sacarle, por ejemplo, tercera, y a este 9 sacarle tercera. Tercera de 3 es 1 y tercera de 9 es 3, ¿cierto? De igual manera puedo hacerlo con este 25 y este 5, ¿cierto? Quinta de 25 pues es 5 y quinta de 5 es 1, ¿cierto? Si observamos acá, también lo puedo hacer con este 49, entonces le puedo sacar séptima. Séptima de 49 es 7 y séptima de 7 es 1, ¿cierto? Y me quedan estos dos números que están cruzados y puedo también simplificar. Entonces puedo sacar mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2, ¿cierto? Si yo observo que los números de arriba y los números de abajo puedo seguir simplificando, pues lo puedo hacer. Si se me llegase a presentar esa situación, entonces yo veo que si algún número de arriba puede seguirse simplificando con un número de abajo, pues continúo haciéndolo. De lo contrario, pues los multiplico y ese vendría a ser mi resultado. Entonces sería la multiplicación de 1 por 7, 7, por 2, 14, por 1, 14. O sea que inicialmente va a ser 14, multiplicado por 5, por 1, 5, por 1, 5, por 3, 15. 14 quinceavos y ese sería mi resultado final. Bueno, ahora veamos cómo podemos dividir entre fracciones. Entonces, ¿qué es la división de fracciones? La división de fracciones es una operación matemática que consiste en dividir dos o más fracciones. Básicamente se representa como si fuera un fraccionario A sobre B, se lee de esa manera, donde A es el numerador y B es el denominador. Ya lo hemos venido trabajando. A, el numerador, son las partes que tomo de un todo o una unidad, y B, el denominador, son las partes en las que divido un todo o divido la unidad. Entonces tenemos que 3 quintos lo voy a dividir por 2, ¿cierto? Entonces gráficamente, ¿cómo lo podría representar? Pues ya dijimos que 3 quintos gráficamente sería como tener una unidad y dividirla en 5 partes iguales, ¿cierto? Y tomar de esas 5 partes 3, ¿listo? Y en la división, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer la división teniendo en cuenta la siguiente característica, que puedo multiplicar. En sí, la división es un caso especial de la multiplicación. Lo que yo hago es multiplicar por un inverso normalmente, y esa es la división. Entonces, en este caso, si el número que voy a dividir es 2, lo que hago es que invierto el número. Recuerde que todo número está sobre 1.
Es como decir 2 sobre 1, y si lo voy a invertir me va a quedar como si hubiera multiplicado por un medio. Cuando yo multiplico directamente por un medio, también por un inverso, pues estoy dividiendo. Entonces volvemos a explicar acá. En este caso, la división yo la puedo hacer de varias formas. Una de las formas es que en vez de dividir, lo que hago es que multiplico por el inverso de la segunda fracción. En este caso, el inverso de 2 es igual a un medio. ¿Y a qué equivale un medio gráficamente? Pues un medio gráficamente corresponde a dividir una unidad en dos partes iguales. Lo dividí de esta manera para entenderlo mejor. ¿Listo? Si yo hago la multiplicación de estos dos, ¿a qué me equivale? Analíticamente me equivale a 3 décimos. Y es como si yo cogiera y multiplicara, recuerde, como si multiplicara 3/5 de un medio. Entonces lo que voy a encontrar es que la multiplicación de estos dos van a ser 3/5 de un medio. Cojo 3/5 de un medio, gráficamente es esto, 3 décimos. Y esa vendría a ser mi representación gráfica. Como no puedo simplificar, pues queda ahí, pero es la forma como yo multiplico y es la forma como yo puedo interpretar la división en forma gráfica, ¿cierto? Multiplicando por un inverso. En este caso, el inverso del 2, que es un medio. Bueno, una forma de expresar la división a través de letras me permite identificar algunas variables que es importante entenderlas en mi matemática. Por lo general, a y d, cuando estamos dividiendo dos fracciones, le conocemos con el nombre de los extremos, y en su defecto b y c vendrían a representarme lo que nosotros conocemos como los medios, ¿sí? ¿Los medios de qué? De una fracción. Teniendo en cuenta esta característica, el resultado final de la división de mis dos fracciones es equivalente a decir a por d sobre b por c. Ese sería el resultado de dividir dos fracciones. Se me debe cumplir esa condición. Entonces, lo que yo hago normalmente es que multiplico en cruz, ¿cierto? A por d y b por c. Entonces, el resultado de esa multiplicación es lo que yo conozco como mi división entre fraccionarios. Entonces veamos acá algunas formas de cómo puedo yo calcular mis divisiones. Si yo me encuentro que tengo la expresión 2/3 dividido entre 5/4, una forma de hallar el resultado es multiplicando en cruz, ¿cierto? 2 por 4 y 3 por 5. O sea que su multiplicación va a ser igual a ¿qué? Pues 2 por 4, 8 y 3 por 5, 15. 8 quinceavos. Esos mismos números los puedo también dividir de la siguiente manera. En vez de escribir 2/3 dividido 5/4, lo que hago es que invierto esta expresión y multiplico. Entonces multiplico ¿por qué? Por 4/5. Y desde ese punto de vista ya sé que la multiplicación es directa, entonces me va a quedar que 2 por 4 sobre 3 por 5, que es 15, o sea 8 quinceavos es el resultado de esa división, ¿cierto? Que es el mismo resultado anterior, ¿sí? Por eso decimos que una forma de dividir es invirtiendo la segunda parte del fraccionario y multiplicándolo. Otra forma de dividir es como si tuviera una fracción de fracciones, o sea 2/3 dividido 5/4 o 2/3 sobre 5/4. ¿Qué hacemos acá? Pues aplicamos, digamos, esa propiedad de productos de extremos, productos de medios, ¿cierto? Entonces multiplico los extremos a la vez, pero también multiplico los medios. En este caso 2 por 4 me da 8 y 3 por 5, que son los medios, me daría ¿qué? 15, ¿cierto? Como quien dice, el resultado en cada uno de estos casos es el mismo, no importa por dónde me vaya. Es las tres formas que tenemos de dividir fracciones. Entonces espero que les haya gustado esta información. A continuación les dejo algunos ejercicios por si deciden realizarlos y ver si comprendieron lo que vimos en este video. Y como siempre les agradezco su presencia en este canal y nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.